Hola, bienvenidos a tu programa Transformando tu Vida. Queremos compartir un momento especial para tu vida, para tu familia. Queremos que Dios te pueda bendecir, que te pueda prosperar en todas las cosas. Queremos que recibas una palabra de Dios, que seas impartido por la presencia del Señor y que de alguna manera puedas alcanzar todos tus sueños que se hagan una realidad. Vamos a un videoclip con Cristine de Clario y Lucía Parker, Me amaste a mí. Denle por favor un aplauso de gloria a Dios por la vida de Lucía Parker. Cuando tu gracia
Gracias por permanecer en tu programa Transformando tu Vida. Hoy queremos seguir compartiendo una administración y una enseñanza. Patricio, bienvenido. Damos gracias a Dios por este momento. Hoy día queremos tratar un tema que ya estuvimos tratando en otro programa, que esta es la segunda parte, sobre la clase de gente que escoge Dios de entre los gentiles. Dios tiene en su palabra, Salmo 87, algunas definiciones de 5 personas que escoge Dios, 5 clases de personas. Está Rahab, Babel, Tiro, Etiopía y Filistea. Estos 5 implican 5 categorías o 5 clases de seres humanos que Dios mira y llama. Es importante, Patricio, cuando nosotros vemos que la Escritura nos da una profundidad mayor y que nosotros podemos ver que algunas personas representan una condición de vida. Cómo Dios toma a Rahab de aquellas personas que viven en una vida corrompida socialmente. Cómo Dios puede traer de Babilonia, que representa de alguna manera todas las religiones, porque en realidad los babilónicos... ¿Y la Torre de Babel? Sí. Claro, representa, ¿cierto?, el acceso a tantos dioses extraños. Y cómo Dios, en su plan de salvación, empieza a tomar de aquellos lugares que nadie desearía tomar a las personas para poder provocarla en esta salvación. Es que Dios es Dios de amor. Y Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando uno dice al mundo, uno puede preguntar, ¿qué clase de personas de este mundo escoge? Bueno, Él responde acá. Esta es la clase de personas que yo escojo. Personas que quizás nadie escogería. Personas que tienen una condición de religiosidad cerrada que pareciera que no es posible. Un caso bíblico es Pablo. Correcto. Pablo perseguía a la iglesia, mandó a matar a Esteban, porque de acuerdo a la Escritura, las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo. Sí. Por tanto, él es el que autorizó. Pero aún así Dios lo llamó. Aún así Dios trató con él. Hay muchas personas que siendo de otras organizaciones, ya llamadas entre comillas cristianas, son tocadas por Dios y atraídas hacia Cristo. Sí. Vemos, cuando tú hacías referencia a lo que le sucede a Pablo, ¿cierto? Saulo de Tarso, que después Pablo, vemos lo que Dios provoca en él, pero de alguna manera también existe la resistencia de Pedro y de los demás discípulos porque ellos tenían una idea de judaísmo tan centrados. Ellos pensaban que solamente eran ellos y de alguna manera Pablo trae la otra visión hacia los gentiles, que ya desde el Antiguo Testamento venía una luz muy fuerte frente a esta realidad de tipos de personas que Dios está escogiendo para la salvación. Si alguien en el Antiguo Testamento hubiera leído este salmo, no habría entendido nada. Claro. ¿Por qué? Porque no es posible, recordemos que en Israel entrar en la casa de un pagano no era correcto. Que un pagano entrara en mi casa, tampoco. Tampoco. Menos en la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa de Dios. No es posible que paganos entraran. Y Dios dice, yo me acordaré. Dios tiene memoria de esta clase de gente y dice, este y aquel nacieron allí. Sí. Y cuando Dios inscriba a los pueblos, dirá, este nació allí. ¿De qué está hablando Dios? De la vida nueva, de la salvación. Y está tomando a Babel, símbolo del paganismo, símbolo de la religión falsa. Hay tantas religiones, pero Dios de todas ellas ha juntado gente para su reino. Hay un tema que yo siempre digo, la obra del Espíritu Santo se está provocando en diferentes organizaciones que representan religiones. Yo tuve hace algún tiempo en República Dominicana y quien me recibió es un profeta bien lindo, usado por Dios, y él es descendiente de árabe. Y él por muchos años estuvo metido en el Hare Krishna. Él vivió, compartió, tuvo todo el protocolo hasta que le fue revelado Cristo a su vida. Y tiene un testimonio poderoso de cómo Dios lo saca de algo que parecía ser la verdad de él, de algo que parecía que era lo ideal para vivir una vida hacia Dios. Pero después, cuando él se da cuenta que Dios sí lo quería transformar, sí lo quería provocar algo diferente y ser usado,
cómo Dios lo atrae. Él estuvo a punto de suicidarse, siendo un músico muy reconocido en República Dominicana, un compositor famosísimo. Y cómo Dios lo rescata de ese ambiente cuando él se quería suicidar, estaba consumiendo droga y en un momento ve que su vida no tiene sentido y Dios le da un sentido de hablarle para rescatarlo. Y se acordó de un pastor que también estaba muy metido en el ámbito de la música y lo conocí y le llamó, le dijo, necesito que tú ores por mí. Y él llamó a quien hoy día es nuestro apóstol. Y cómo Dios lo rescató de en medio de esa condición, de esa religión que él tenía, que él pensaba que era lo ideal de lo que él buscaba para suplir su necesidad interior. Y cómo Dios lo toca, lo transforma y hoy día Dios lo usa muy fuertemente en el área profética. El caso mismo de Vilma de Sousa es un caso clásico de cómo Dios toma a una bruja Sí. y la trae a Cristo. Sí. El diablo ha usado la religión pagana para atraparnos y sacarnos del Evangelio. Y aún el mismo cristianismo lo ha deformado en muchas otras organizaciones no bíblicas. Sí. Y hoy día ellos creen tener la verdad y están atrapados hasta que no se encuentran con Cristo. Porque no hay felicidad en la religión, hay felicidad en Cristo, hay paz en Cristo. Muchos que han estado en otras religiones, cuando vienen a Cristo se dan cuenta que esto no es simplemente una religión, es una comunión, Sí. una intimidad, una relación entre Dios y el hombre. El otro caso claro y clásico es Tiro. Tiro en la Escritura representa a Satanás. Es tomado Tiro como ejemplo de Satanás. Pero dice la Escritura que Dios también llama a Tiro. A todos aquellos que son tremendamente soberbios, altivos, arrogantes, malvados, ricos, millonarios, que todo les va bien, pero de repente Dios va y sale al encuentro, lo toca y lo llama. La misericordia de Dios alcanza. Por eso que cuando nosotros tenemos parte de esa claridad de la revelación y empezamos a ver que la palabra de Dios es una fuente tan inagotable de gracia, porque hay personas que dividen la Escritura en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero cuando nosotros nos damos cuenta, la gracia siempre se estuvo moviendo en el Antiguo Testamento, que fue manifestada en el Nuevo Testamento. Es sombra. Claro, a través de Jesucristo, a través del Verbo que se encarnó para darnos esta libertad de saber que somos hijos de Dios y que de alguna manera Dios nos ha escogido y de diferentes lugares, de diferentes pueblos, naciones, lenguas, linajes, Dios está llamando a gente. Y de diferentes formas de pensar. El caso claro es Filistea, dice. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel. Aunque Dios igual, yo siempre recuerdo cuando David se hace el loco en medio Claro. de los filisteos, y los filisteos no quisieron atentar contra él y lo cubrieron, lo alimentaron y todo lo protegieron. Entonces, vemos que a veces Dios usa una forma que no es la que tú desearías o la que tú esperarías para poder provocar algo. Él es el hacedor de milagros y Él está haciendo una transformación en diferentes personas que a lo mejor piensan que Dios no los va a aceptar, piensan que Dios los va a rechazar. Y se dan cuenta que es solamente su verdad, porque en realidad la verdad de la Escritura nos dice otra cosa. Está eligiendo a personas que no calificarían por ningún sentido y aún serían discriminados. Tengo la experiencia de conocer a alguien que fue dama de compañía de acá en Chile y que ella ejerció la prostitución a alto nivel con personas muy importantes que obviamente no puedo dar nombre ni hablar de este tema porque es un poco más delicado, pero ella fue tal nivel que ella se contagió de SIDA. Dios la tocó, la sanó, terminó practicando el lesbianismo, estaba poseída por un espíritu y oramos, le ministramos, Dios la liberó. Hace algún tiempo yo conversaba con este movimiento, por el movimiento del MOVIC y todo lo que se ha provocado con esta libertad. Y yo le decía si ella podía dar su testimonio en pantalla, pero ella me decía, hoy día me es difícil porque atentarían contra mí, contra mi familia, contra mis hijos. Y obviamente, así? sí. Wow. Entonces yo no podría decir eso porque hay mucha gente que ella conoce de este ámbito, de este ambiente, pero ella sí tiene la claridad de que Dios la rescató
Y ella está trabajando en ese ambiente, está trabajando en esa gente que practica la prostitución, en la gente que practica el lesbianismo, que está poseída por esos espíritus demoníacos, porque ella entendió lo que le fue revelado a su corazón. A mí me pasó algo extraño una vez. Una persona me pidió si podía hacer un servicio, porque su marido había muerto. Yo no era pastor en ese tiempo, fuimos a la casa, y la casa era la botillería donde estaban velando al caballero, así que había un olor a Santa Cena horrible ahí, ¿ya? Me pongo a predicar y ocurre que habían varios homosexuales, lesbianas y borrachos. Y estoy predicando y varios empiezan a llorar. Les llamo a aceptar a Cristo, varios aceptan a Cristo, y dije yo, Señor, y la dueña acepta a Cristo, y se hizo un culto ahí. En ese lugar se hizo un cultito, y empezamos a trabajar, y claro, mis ovejas eran gay, lesbiana, ya, borrachos y drogadictos. La peor gente que alguien puede pensar, pero para Dios no. Claro. Porque era gente que venía buscando a Dios y había cambio de vida. Una dejó a su amante y se volvió a su marido, trajo al marido. Dios empezó a hacer una obra increíble. Y esa es la realidad de Dios. Dios quiere cambiar y puede cambiar a cualquier persona que desee cambiar. Bueno, la Escritura es clara cuando nos habla de que Dios ama al pecador y por amor a nosotros como pecadores dio a su Hijo Dios por nuestras vidas. Y a veces nosotros no podemos tener la claridad de cuánto es el amor de Dios, dimensionarlo. El caso del etíope. Cuando Dios habla del pecado en el Antiguo Testamento, usa como referencia a los etíopes. Dice, Sí. ¿cambiará de color el etíope? Hablando del pecado. Sí. Pero Dios en este párrafo ocupa a los etíopes. O sea, aún los más pecadores, aquellos que parece imposible cambiar, Dios los escoge. Bueno, y cuando vemos Etiopía, en la realidad hoy día, todos esos países que están alrededor. Recuerda al eunuco que le predicó Felipe. ¿Ya? Dios trató con él y él llevó el cristianismo a Etiopía. Y se armó una tremenda iglesia allá en Etiopía. Estamos viendo que Dios está, de alguna manera, provocando cambios poderosos, provocando cosas que están en el deseo de su corazón. Y cómo Dios quiere emplear a diferentes personas de diferentes naciones, de diferentes condiciones, de cosas que a lo mejor nosotros no podríamos entender, porque Dios ama a este que a lo mejor socialmente nosotros consideramos peor que nosotros. Porque a veces nosotros nos calificamos de tal manera que pensamos que somos mejor que otros, pero en realidad es la gracia que nos ha cubierto, la gracia que nos hace ser diferentes, pero es solamente por su gracia. Y mientras no lo tengamos, vamos a tener como, Él es pecador, y Dios lo aborrece y Dios me ama a mí. Pero Dios lo ama tanto a Él como me ama a mí. Él quiere rescatar a ese pecador y hacerlo parte de su familia, ser hijo de Dios. Hay una historia en la Escritura que a mí me llama la atención muchísimo. Es cuando una mujer entra, ¿ya? Y se pone a besar los pies de Cristo, llora, ¿ya? Y claro, un fariseo dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Claro. ¿Ya? Y él dice, el que mucho ama, o sea, al que mucho se le perdona, mucho ama. Está diciendo Dios que no importa la calidad de persona que seas tú o lo que hayas hecho, Dios te ama. Y aún en ese pasaje o en esa expresión que está en la Escritura, tú te das cuenta que Jesús le recrimina y dice, yo entré a tu casa No me lavaste los pies. y no me lavaste los pies cuando era la costumbre y el hábito. O sea, Jesús dice, mira, tú estás hablando de esto. Tú estás confrontándome porque esta mujer, si yo supiera que es ella, no tendría que permitirlo. Pero tú ni siquiera tuviste la dignidad de lavarme los pies. Y ella está haciendo algo que tú no has hecho. O sea, cómo Dios, y a través de esto que tenía Jesús tan extraordinario, lo hace ver su realidad, su condición. La misericordia de Dios es tan grande que aún en la cruz, un ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, automáticamente Dios tuve el es Dios de acceso. misericordia, da la oportunidad de que nos acerquemos. Quizás cuántas fechorías y cosas hizo el hombre, pero se arrepintió Claro. y la misericordia se activó inmediatamente sobre él.
Si la gente supiera el amor que Dios tiene para ellos, cómo Dios quiere perdonarlos, cómo Dios quiere atraerlos, cómo Dios no ve su falla, su error, lo que cometiste, lo que hiciste, todo aquello es borrado por Dios, limpiado, Dios no se acuerda. Cuando Dios te perdona, borra todo, aún en su memoria, y quiere salvarte. Esa es una cosa que nosotros tenemos que aprender de Dios. Cuando Él nos perdona nuestros pecados, Él no tiene memoria. O sea, su capacidad de amar es tan grande que no es capaz de provocarse el recordar algo para no entrar una diferencia contigo. Y el ser humano puede perdonar, pero siempre se está recordando de lo que le aconteció y le cuesta dejar eso. El hijo pródigo, un ejemplo. Claro. Él vino, Señor, no he pecado contra... Y el padre dijo, mi hijo muerto era, ya revivió, ni siquiera lo condena, no lo acusa, lo abraza, lo viste, lo cambia, lo transforma, hace fiesta. Así es Dios con nosotros. Nosotros pudiéramos entender cuánto es el amor de Dios y dimensionar, y que cada persona que nos ve, cada familia que está a lo mejor con una necesidad de Dios, pudiera ver cuánto es el amor de Dios. Dios te ama profundamente. Y si tú pudieras cuantificar el amor de Dios, no tendrías cómo hacerlo. Por eso que lo único que tú puedes hacer es confesar a Jesucristo. Queremos orar por tu vida, queremos que tú puedas aceptar al Señor Jesús en tu corazón, en tu vida, para hacerlo tu Señor. Patricio, ¿puedes orar por la audiencia? Quiero que usted escuche esta oración y si puede, repítala conmigo. Gracias, Dios, yo no puedo calcular cuánto me amas porque aún la Biblia no calcula. Solo dice el resultado de ese amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y me incluyo en ese mundo. Soy parte de ese mundo. Me amaste de tal manera que el resultado de ese amor fue el enviar a tu Hijo para salvarme y para salvar a todas las personas que hoy nos ven por televisión. No importa lo que haya hecho esa persona, no importa lo que haya vivido, no importa quién es, ni su condición social, ni moral, ni su condición, Señor, de hombre o mujer, o cualquiera sea su condición, tú le amas y le quieres perdonar y le quieres salvar. Oro por esas personas para que toque su corazón y puedan recibir este amor que tú tienes para ellos. Amado. Tú quieres salvarles. Esa es tu tarea. Tú quieres salvarles. En el nombre de Jesús, oro que toque su corazón y ellos puedan entender el gran amor que tú tienes para ellos. Porque de tal manera fue tu amor que aún tu Hijo fue muerto por ese amor. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Amén. Jesús. Amén. No solamente Jesús te da la salvación, sino también sana toda dolencia y toda enfermedad. Y también oramos para que tú seas tocado por el poder del Señor y toda dolencia en el nombre de Jesús. Amén. Yo reprendo toda enfermedad terminal. Yo cancelo todo espíritu de muerte. Toda enfermedad ahora se va de tu cuerpo. Y el Señor toca emocional, física, intelectualmente tu vida y empiezas a tener una transformación por la gloria del Señor que viene y es derramada sobre tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor supla todas tus necesidades y que todos tus sueños se hagan una realidad profunda de Dios. Gracias por ser parte de esta programación, gracias por tener la sintonía en tu hogar todos los días y que todos los días estás compartiendo una palabra del Señor. Esta palabra es la que alimenta tu vida, es la palabra que alimenta tu espíritu y es la oportunidad que Dios te está brindando para que te acerques, para que te congregues, para que busques un lugar donde seas ministrado, donde puedas ser discipulado y entrenado por la palabra del Señor. Gracias por compartir estos momentos tan especiales. Es una bendición para nosotros tener este lugar y este tiempo para ministrar tu vida, para poder entrar en tu hogar, en tu intimidad y que tú recibas la palabra del Señor. Gracias por este tiempo. Patricio. Queremos decirte que nadie te amará como Dios te ama. No habrá persona que te ame como Dios te ama. Pero Él desea que tú te acerques. Él se vuelve una elección, pero cuando tú lo eliges, preguntas por qué no vine antes. Porque tú no decidiste antes. Él te da el derecho a decidir
Y tú, cuando decides, vas a ver el amor que Él te tenía, la grandeza, cómo Él trató contigo, cómo Él te cuidó, cómo Él te guardó. Así que acércate a Dios, es tu tiempo, ven a Él. Gracias por estar con nosotros y te esperamos en este próximo programa. Queremos que estés en la sintonía de Enlace y en cada programa que Enlace está transmitiendo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos.